Hace 3 días recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Un padre me pidió que le contara al mundo lo que su hijo de 7 años había experimentado. Y debo confesarles algo. En más de 40 años de predicar el Evangelio, de escuchar testimonios, de ver lágrimas de arrepentimiento y vidas transformadas por Cristo, lo que están a punto de oír me ha mantenido despierto por la noche. Porque si lo que este niño vio es cierto, y tengo serias razones para pensar que lo es, entonces solo nos quedan unas pocas semanas hasta un evento que será el más decisivo de nuestras vidas. Entre el 20 y el 24 de diciembre de este año 2025, el mundo tal como lo conocemos dejará de existir. No estoy hablando de ciencia ficción ni de fantasías religiosas sin fundamento. Estoy hablando de lo que un niño de 7 años vio con una claridad que desafía toda lógica humana y que encaja sorprendentemente bien con antiguas profecías bíblicas que muchos han olvidado o han decidido ignorar. Esta es la historia de David, y debo advertirles algo. Después de escucharla, es probable que nada vuelva a ser igual para ustedes. Soy Napoleon Hill. Durante décadas he predicado sobre Jesucristo en estadios, iglesias y plazas de todo el mundo. He visto multitudes llegar al Señor. He escuchado testimonios de encuentros con Dios, de sanaciones, de vidas rescatadas del pecado y la desesperación. He hablado con líderes, con científicos, con escépticos, con hombres y mujeres de toda clase, pero nunca, repito, nunca me he encontrado con un caso que me haya conmovido tanto como este. Cuando leí ese correo electrónico del padre de David, mi primer impulso fue la cautela. Saben, por mucho que predique la fe, no creo todo lo que oigo solo porque suene piadoso. Necesito ver resultados, coherencia, confirmación. Necesito ese testimonio interior del Espíritu Santo que susurra: aquí hay algo verdadero. Y créanme, después de entrevistar al niño y a su padre, después de leer los informes médicos del hospital, después de ver el cambio en los ojos de ese pequeño, ese testimonio interior no solo apareció, sino que cayó sobre mí como un torrente. David es un niño normal de 7 años. Juega al fútbol, le gustan los videojuegos y ve dibujos animados. Su familia no es particularmente religiosa. Van a la iglesia de vez en cuando, como tantas familias en América. Nada extraordinario. No hay visiones previas, ni experiencias místicas, ni nada en su historia que predispusiera a este niño a inventar lo que están a punto de escuchar. Y eso es precisamente lo que más me preocupa. Cuando un niño, sin formación teológica, sin un conocimiento profundo de las Escrituras, sin familiaridad con la literatura apocalíptica, describe con una precisión milimétrica eventos que coinciden con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Entonces, uno comprende que se enfrenta a algo que va más allá de la imaginación infantil. Permítanme contarles cómo empezó todo. Era un martes como cualquier otro. David llegó a casa del colegio y estaba jugando al fútbol en el patio trasero con su padre. El niño corría, reía, todo parecía absolutamente normal y de repente, sin previo aviso, se desplomó. Su padre, con lágrimas en los ojos, me contó cómo vio a su hijo caer al suelo como si alguien hubiera cortado los hilos de una marioneta. El niño se agarró el pecho, su rostro se contrajo de dolor. No podía respirar. Un paro cardíaco repentino en un niño de 7 años sin antecedentes cardíacos. Los médicos todavía no pueden explicarlo. El padre lo levantó y corrió hacia el coche. Me dijo que esos minutos fueron los más largos de su vida. Condujo a toda velocidad hasta el hospital más cercano, mientras su hijo, su único hijo, yacía moribundo en el asiento trasero. Más tarde, David recordaría haber visto las lágrimas de su padre. Quería decirle que todo estaba bien, pero no podía pronunciar una palabra. Su cuerpo se estaba apagando, la vida se le escapaba. Llegaron al hospital.
En segundos, médicos y enfermeras rodearon al niño, lo colocaron en una camilla y corrieron por los pasillos. David recuerda las luces del techo pasando una tras otra, cada vez más rápido, como si viajara por un túnel hacia lo desconocido, y luego la oscuridad total. Pero aquí es donde la historia deja de ser simplemente un caso médico y se convierte en algo que desafía todas las leyes de la realidad que creemos conocer, porque David no permaneció en esa oscuridad. Lo que experimentó durante los aproximadamente 4 minutos en los que su corazón dejó de latir, no solo cambió su vida, sino que, si lo que vio es cierto, podría cambiar la vida de cada ser humano en este planeta. El niño describió haber visto la luz más brillante que jamás había visto, en lugar de oscuridad. No era la luz de una lámpara, ni del sol, ni de ninguna fuente de luz conocida. Era una luz que parecía estar viva, una luz que irradiaba amor en su forma más pura. Y créanme, cuando un niño de 7 años te mira a los ojos y te dice que sintió el amor de todos los que alguna vez lo habían amado, concentrado en un solo instante, es imposible no conmoverse. David se encontró flotando sobre su propio cuerpo. Observó a los médicos trabajando desesperadamente en su figura inmóvil. Relató detalles muy específicos de la reanimación, que luego confirmé con el personal médico, y que un niño de su edad no podría haber conocido. Describió el modelo del desfibrilador, repitiendo las palabras exactas que el médico principal gritó cuando el primer intento de reanimación falló. Vio a su padre en un rincón de la habitación, cubriéndose la cara con las manos y llorando. Y todo esto sucedía mientras el corazón de David estaba parado, mientras estaba oficialmente muerto. Experiencias cercanas a la muerte, dirán los escépticos, alucinaciones por falta de oxígeno en el cerebro. Y yo respondería, tienen razón en ser escépticos. Yo también lo soy, hasta cierto punto, pero escuchen con atención, porque lo que viene a continuación no puede explicarse por hipoxia o alucinaciones. De repente, David ya no estaba en la habitación del hospital. Se encontró en un lugar que describe con palabras que no encajan en el vocabulario de un niño de 7 años. Habló de dimensiones que se plegaban sobre sí mismas, de colores que no existen en nuestro espectro visible, de sonidos que no provenían de instrumentos, sino del propio tejido del espacio. El aire era brillante, me dijo, como si estuviera hecho de diminutos diamantes vivos. Había música, pero no como la que conocemos. Era como si cada átomo del lugar cantara una sinfonía que resonaba directamente en su alma, y la sensación de paz, de plenitud, de estar exactamente donde debía estar, era tan abrumadora que el niño lloró al contar la historia, no de tristeza, sino porque el lenguaje humano no es suficiente para describir tanta belleza. Entonces lo vio, a través de una especie de niebla dorada que parecía tener mente propia. Se acercaba una figura, y David supo inmediatamente que era Jesús. Y aquí debo detenerme. La descripción que este niño dio no coincide con las imágenes tradicionales que vemos en las iglesias o en los libros infantiles. David dijo que Jesús era más alto que cualquier hombre que hubiera visto jamás. El niño describió sus ojos con un respeto sagrado que me heló la sangre. Eran como mirar al centro mismo del universo. Lo veían todo, lo sabían todo, cada pensamiento, cada error, cada momento vergonzoso, y sin embargo irradiaban un amor tan inmenso que todo lo demás dejaba de importar. Jesús lo llamó por su nombre, y David me aseguró que cuando escuchó su nombre pronunciado por esa voz, fue como escuchar la canción más hermosa jamás creada, como si su nombre hubiera sido diseñado específicamente para sonar exactamente así en esa boca. La voz de Jesús, dijo, no era solo sonido, era una experiencia multisensorial que vibraba en cada célula de su ser. Las primeras palabras que escuchó fueron, David,
Te he traído aquí porque tienes un trabajo importante. Lo que te voy a mostrar, debes contárselo a todo el mundo, especialmente a los niños, porque los corazones de los niños todavía son lo suficientemente puros como para creer sin dudar. Los adultos han olvidado cómo ver con el corazón, pero tú puedes ayudarles a recordar. Jesús extendió su mano. David la describió con tal detalle que se me puso la piel de gallina. Dijo que podía ver las marcas de los clavos, pero no eran cicatrices feas o dolorosas. Brillaban, me dijo, como ventanas a otra dimensión de luz pura. Cuando tomó esa mano, todo cambió. De repente, David vio algo que nunca había visto antes. Vio el planeta Tierra girando en el espacio y sobre él corrían corrientes doradas como ríos de luz, energía que conectaba a todas las personas entre sí y con algo más grande. Vio las oraciones de millones de personas elevándose al cielo como hilos luminosos. Vio ángeles, innumerables ángeles moviéndose entre nosotros, invisibles para la mayoría, pero completamente reales. Entonces apareció un calendario. David dijo que era como si el tiempo mismo se materializara ante él en forma de un pergamino brillante que se desenrollaba, mostrando todos los días del año. Pero 5 días brillaban con una intensidad cegadora. 5 días palpitaban con una luz tan poderosa que parecía querer liberarse del calendario. 20 de diciembre. 21 de diciembre, 22 de diciembre, 23 de diciembre y 24 de diciembre del año 2025. Estos 5 días, le dijo Jesús al niño, lo cambiarán todo. Y comenzó a mostrarle lo que sucedería en cada uno de esos días. Lo que vi, me dijo David con los ojos muy abiertos, nunca lo olvidaré. Jesús explicó que el mundo había estado dormido durante mucho tiempo. Y no me refiero solo a los incrédulos, aclaró David. Se refería principalmente a la Iglesia, a aquellos que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, pero han convertido la fe en un ritual vacío. Van a un edificio los domingos, cantan canciones, escuchan sermones, pero muchos han olvidado lo que realmente significa conocerlo, sentir su presencia, permitir que su amor transforme sus corazones desde dentro. En estos 5 días antes de Navidad, le dijo Jesús a David, voy a despertar a todo el mundo. Algunos despertarán, verán la luz y me seguirán. Otros despertarán y cerrarán los ojos con fuerza, porque tienen miedo de la luz. Esta será la gran separación, cuando el trigo y la cizaña sean separados para siempre. Entonces comenzaron las visiones, y aquí mi responsabilidad como predicador del Evangelio y siervo de Cristo se vuelve crucial, porque David describió escenas con tal detalle, con tal coherencia interna, con conocimiento de cosas que un niño de 7 años no debería saber, que atribuirlo únicamente a su imaginación me parece imposible. Comenzó el 20 de diciembre. David vio a personas en toda América y en todo el mundo deteniéndose de repente en medio de lo que estuvieran haciendo, en oficinas, escuelas, tiendas, hogares. Millones de personas al mismo tiempo sintieron algo inexplicable, una llamada, no con palabras, sino directamente al corazón, como si alguien estuviera encendiendo una luz dentro de ellos que había estado apagada durante años, quizás toda su vida. Vio a hombres fuertes y adultos que nunca lloraban en público caer de rodillas en medio de la calle y llorar como niños. No era tristeza, era el shock de sentir, por primera vez, el amor de Dios tocando verdaderamente sus corazones, no como una idea abstracta, sino como una fuerza tangible que los envolvía por completo. David describió a una mujer en un supermercado que de repente soltó su carrito y se quedó inmóvil mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus labios repetían, «Perdóname, perdóname, perdóname», una y otra vez.
Un empresario en una reunión importante se levantó sin decir palabra, salió del edificio y se sentó en un banco del parque, abrumado por los recuerdos de todas las veces que había elegido el dinero por encima de las personas, el éxito por encima de la honestidad. Pero no todos reaccionaron de la misma manera, y eso es importante. David vio a otras personas que también sintieron esa llamada, que también sintieron ese toque en sus corazones, pero eligieron ignorarlo. Se notaba en sus rostros. Sabían que algo estaba sucediendo, pero tenían miedo. Miedo de lo que significaría responder a esa llamada, miedo al cambio, miedo a perder el control de sus vidas. Así que sacudieron la cabeza, subieron el volumen de la televisión, se pusieron los auriculares, se enterraron en el trabajo. Cualquier cosa para evitar escuchar la voz que los llamaba desde dentro. Jesús le mostró a David que este era el comienzo de la división, los que responden a la llamada y los que la rechazan. El 21 de diciembre, David visitó las iglesias y lo que describió me estremeció hasta la médula. Vio dos tipos de iglesias muy diferentes. En algunas estaba sucediendo algo maravilloso. Los pastores lloraban en el púlpito, pidiendo perdón por haberse preocupado más por los números y el dinero que por ayudar verdaderamente a la gente a conocer a Jesús. Los miembros se abrazaban y oraban juntos, y hay algo en este testimonio que hace imposible ignorarlo. David describió milagros durante los servicios. Una mujer en silla de ruedas se levantó y caminó. Un ciego comenzó a ver. Una niña que no podía hablar comenzó a cantar alabanzas. El Espíritu Santo, me dijo David, usando estas palabras exactas, estaba allí con tanta fuerza que casi se podía ver como una nube dorada llenando todo el edificio. Pero en otras iglesias, y esto es lo que más me perturbó, estaba sucediendo algo terrible. Los pastores desde el púlpito le decían a la gente que no se dejara llevar por sus emociones, que no creyeran en señales o milagros. Todo lo sobrenatural era falso, peligroso o incluso demoníaco. Estaban más preocupados por parecer sensatos y mantener el control que por permitir que Dios hiciera lo que Él quiere hacer. Algunos prácticamente le decían a la gente que se fuera si empezaban a llorar, a orar en voz alta o a levantar las manos. El rostro de Jesús, según David, parecía tan triste cuando le mostró esto. Entonces Jesús dijo algo que me atravesó el corazón. Estos son mis pastores que se han convertido en lobos. Deberían estar guiando a mis ovejas a pastos verdes, pero en cambio las están alejando de mí. He estudiado la historia de la Iglesia, he hablado con teólogos y he observado avivamientos, y una y otra vez el mismo patrón se repite. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo y poderoso, los primeros en rechazarlo suelen ser los líderes religiosos establecidos. Los fariseos rechazaron a Jesús. La Iglesia institucional persiguió a los reformadores. Las tradiciones religiosas han frenado repetidamente los movimientos genuinos de renovación espiritual. Así que cuando David describió a los pastores rechazando lo que Dios estaba haciendo, me entristeció, pero no me sorprendió. La religión organizada siempre ha temido más perder el control que encontrarse verdaderamente con Dios. El 22 de diciembre, todo se intensificó. David describió terremotos en lugares donde no son comunes. Los edificios temblaron, la tierra se abrió, pero había algo inusual, algo que distingue este testimonio de cualquier predicción apocalíptica general. En los lugares donde la gente se reunía para orar, no les pasaba nada, como si estuvieran rodeados por un escudo invisible. El terremoto sacudió todo a su alrededor, pero ellos permanecieron completamente a salvo. Los reporteros no lo entendían. Hablaban de coincidencia, de suerte, pero cualquiera con ojos espirituales veía que Dios estaba protegiendo a su pueblo. David también vio ángeles haciéndose visibles, no a todos, sino a muchos, especialmente a los niños.
Niños de todo el mundo señalaban al cielo o a las esquinas de las habitaciones y decían: «Mira, un ángel, qué hermoso es». Algunos padres creyeron a sus hijos, otros pensaron que estaban fantaseando o inventando historias. Jesús le dijo a David que los niños ven el mundo espiritual más fácilmente porque sus corazones son más puros y aún no han aprendido a dudar de todo. Y eso tiene sentido. He escuchado cientos de testimonios a lo largo de mi ministerio. Siempre, siempre. Los niños son los primeros en percibir que algo extraordinario está sucediendo. Las noticias, dijo David, estaban desbordadas, tratando de explicar lo que estaba pasando. Luces en el cielo que no eran aviones ni estrellas, gente escuchando voces que los consolaban en medio del miedo y el dolor, hospitales informando de pacientes curados de enfermedades que los médicos consideraban incurables. El mundo entero vio que algo sobrenatural estaba sucediendo y ya nadie podía negarlo. Pero, y esto es muy importante, enfureció a algunos líderes religiosos que ya no creían en los milagros. Aparecieron en televisión diciendo que todo lo que estaba sucediendo era falso, psicológico o incluso obra de demonios. Declararon que la gente estaba siendo engañada y que la verdadera fe no necesitaba señales ni maravillas. Denominaciones que habían coexistido durante siglos comenzaron a dividirse. La mitad creía que Dios estaba realmente obrando. La otra mitad pensaba que todo era un engaño. Jesús le dijo a David que esta división era necesaria. Estoy llamando a mi pueblo a salir de los edificios religiosos donde no hay vida y a entrar en una relación real conmigo. Será doloroso, pero dejará a mi novia limpia y lista para lo que está por venir. Y mientras escucho todo esto de labios de un niño, mientras veo la convicción en sus ojos, me pregunto, ¿cuántas de nuestras iglesias hoy están verdaderamente vivas? ¿Cuántas son solo clubes sociales con un barniz religioso? ¿Cuántas están más interesadas en preservar las tradiciones que en experimentar al Dios vivo? El 23 de diciembre, lo sobrenatural se hizo tan evidente que incluso los no creyentes tuvieron que enfrentarse a la verdad. David vio a ateos que habían pasado su vida afirmando que Dios no existe caer de rodillas porque vieron a Jesús en visiones o sintieron su presencia tan intensamente que ya no podían negarlo. Miembros de pandillas que habían hecho tanto daño a otros lloraban y deponían sus armas porque el amor de Dios había derretido sus corazones endurecidos. Políticos preocupados solo por el poder y el dinero renunciaban a sus cargos para buscar a Dios y entender lo que Él realmente quería de sus vidas. Jesús le mostró a David que esta era la gran cosecha que había estado esperando. «Se veía tan alegre», relató el niño, «como un agricultor que ha esperado todo el año para finalmente recoger la cosecha. Los campos están maduros», le dijo a David. «He preparado muchos corazones durante mucho tiempo y ahora es el momento de traerlos de vuelta a casa. Pero necesito ayudantes, necesito gente que no tenga miedo de decir la verdad, que no diluya mi mensaje para hacerlo más agradable, que no tuerza mis palabras solo para que todos se sientan cómodos». Y aquí nos desafía a todos. ¿Estamos dispuestos a ser esos ayudantes? ¿Dispuestos a decir la verdad, aunque sea impopular? ¿Dispuestos a mantenernos firmes, aunque nos haga ser rechazados por muchos? Y luego llegó el 24 de diciembre, Nochebuena. Lo que David describió sobre ese día es tan extraordinario que me cuesta encontrar palabras. Vio un inmenso estallido de luz proveniente de Jerusalén que en cuestión de segundos cubrió todo el planeta. Cada persona en la tierra sintió su toque. Para aquellos cuyos corazones estaban abiertos a Dios, trajo una paz y una certeza nunca antes conocidas. De repente, entendieron cosas que no habían podido comprender antes. Sintieron una conexión real, personal y transformadora con Jesús. Supieron sin sombra de duda, Dios es real,
me ama y todo estará bien, pase lo que pase. Para aquellos cuyos corazones estaban cerrados, endurecidos por años de egoísmo, pecado y orgullo, esa luz fue aterradora y provocó ira. En lugar de abrir sus corazones, los apretaron más. Se volvieron más rebeldes, más decididos a luchar contra Dios y contra cualquiera que lo siguiera. La separación fue completa. Solo tenías que mirar el rostro de una persona para saber si había recibido la luz o la había rechazado. Este es el comienzo de la cosecha del fin de los tiempos, dijo Jesús con una voz que sacudió toda la visión. Lo que sucederá en estos 5 días desencadenará los eventos que conducirán a mi regreso. Dile a todos que preparen sus corazones porque vengo pronto, no de una manera aterradora, sino gloriosa para todos los que me esperan. David relató que Jesús luego le mostró lo que sucedería después de Navidad. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Las personas que habían abrazado el despertar comenzaron a formar comunidades donde se cuidaban unos a otros. Compartían todo lo que tenían y vivían según las leyes de Dios, no las del mundo. Experimentaban milagros a diario. La comida se multiplicaba cuando debería haberse agotado. Los enfermos se curaban mediante la oración. Recibían sabiduría para problemas aparentemente imposibles. Había alegría y paz. Incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba, sus rostros brillaban, e incluso aquellos que los odiaban no podían evitar notar que había algo diferente en ellos. Aquellos que rechazaron el despertar se volvieron más desesperados y crueles. El crimen aumentó en los lugares donde la gente le había dicho no a Dios. Las clínicas psiquiátricas se llenaron de personas que parecían estar volviéndose locas porque intentaban desesperadamente ignorar una verdad que sentían en lo profundo de sus corazones. El mundo se estaba dividiendo en 2 grupos y ya no había un término medio. O estás con Jesús, o estás contra Él, o vives en la luz, o vives en la oscuridad. David vio a los gobiernos tratando de aprobar leyes contra lo sobrenatural, llamándolo extremismo peligroso y fanatismo religioso. Dijeron que aquellos que creían en los milagros eran mentalmente inestables y debían ser monitoreados o incluso arrestados. Las empresas de tecnología estaban creando programas para rastrear a las personas que hablaban en línea sobre experiencias espirituales. Las redes sociales comenzaban a censurar las publicaciones sobre el despertar, etiquetándolas como desinformación. El sistema mundial estaba tratando de luchar contra lo que Dios estaba haciendo, pero no podía detenerlo. Jesús le dijo a David que para los creyentes las cosas se pondrían más difíciles. Algunos perderían sus trabajos por negarse a comprometer su fe. Algunas familias se romperían porque algunos creerían y otros no. Algunos incluso serían perseguidos, arrestados o sufrirían violencia por seguir a Cristo. Pero Él prometió: todos los que permanezcan fieles recibirán la corona de la vida y serán parte del mayor movimiento de Dios en la historia. La visión comenzó a desvanecerse y Jesús se volvió una vez más hacia David. Sus ojos estaban llenos de amor y fuego. «Eres solo un niño», le dijo, «pero tienes un gran propósito. La fe de los niños es fuerte porque es pura y simple. Dile a todos lo que has visto. Diles que estos 5 días antes de Navidad lo cambiarán todo. Diles que no tengan miedo, sino que se preparen. Diles que los amo más de lo que pueden imaginar y que volveré por mi novia. Aquellos que tienen luz dentro de ellos, la oscuridad no los tocará. Aquellos que preparen sus corazones ahora estarán listos para lo que está por venir». Luego colocó su mano sobre la cabeza de David como una bendición, y el niño de repente sintió que lo jalaban hacia atrás. Ese lugar maravilloso comenzó a desvanecerse y cayó a través de capas de luz, acercándose cada vez más a su cuerpo que yacía en la habitación del hospital.
Lo último que escuchó fue el canto de miles y miles de ángeles alabando a Jesús, y comprendió que todo lo que había visto era verdad y que realmente sucedería. David se despertó en el hospital. Su padre le apretó la mano y lloró. Los médicos estaban asombrados. Dijeron que su corazón se había detenido durante casi 4 minutos y que en esas circunstancias debería tener daño cerebral, pero estaba perfectamente bien. De hecho, se sentía diferente, como si llevara algo muy importante dentro que tenía que compartir. Ahora debo hablar con claridad. He pasado mi vida tratando de distinguir la verdad del error, lo auténtico de lo superficial. Cuando me siento con un testigo que afirma haber experimentado algo extraordinario, hago preguntas, muchas preguntas. Busco inconsistencias, signos de fabricación, motivos ocultos. Pasé horas y horas con David y su padre revisando la historia desde diferentes ángulos y no encontré una sola contradicción. Además, descubrí cosas que un niño de 7 años simplemente no debería saber. Cuando David describió la sala de reanimación, habló de equipos médicos específicos, procedimientos concretos y las palabras exactas de los médicos. Todo coincidía con los registros del hospital. Me di cuenta de que este niño realmente había visto lo que decía, pero había más. Hay algo en los ojos de David ahora que no estaba allí antes. Lo he visto antes en personas que han tenido encuentros auténticos con lo divino. Es como una luz interior, una certeza inquebrantable, una paz que no se puede fingir. Su padre me dijo que desde ese despertar, David ha cambiado por completo. No de la manera obvia, sigue siendo un niño, juega y ríe, pero hay una profundidad en él, una seriedad cuando habla de lo que vio que hace que uno se detenga a escuchar. Y el niño está convencido, absolutamente convencido. Lo que vio es real y sucederá. Como siervo del Evangelio, debo hacerme una pregunta fundamental. ¿Existe una explicación alternativa para lo que David experimentó? ¿Podría ser una alucinación causada por el trauma? ¿Podría ser una fantasía compleja construida a partir de cosas que escuchó en la iglesia? He hablado con neurólogos sobre experiencias cercanas a la muerte. He consultado a psicólogos sobre la imaginación de los niños. Es cierto, el cerebro en condiciones extremas puede producir experiencias muy intensas. También es cierto que los niños tienen una imaginación poderosa, pero en el testimonio de David hay elementos que son muy difíciles de explicar solo con esas teorías. Primero, la coherencia teológica. Un niño de 7 años con una educación religiosa mínima describió conceptos que encajan notablemente bien con profecías bíblicas específicas sobre los últimos tiempos, la separación del trigo y la cizaña, la gran cosecha, la división dentro de la iglesia y la manifestación visible de lo sobrenatural. Esos no son temas que normalmente se enseñan en una clase de escuela dominical para niños. Son asuntos complejos de escatología que requieren años de estudio y, sin embargo, David los describió con una claridad que me dejó sin aliento. Segundo, los detalles verificables. Como ya he dicho, David describió aspectos de la reanimación confirmados por el personal médico, pero también mencionó detalles sobre el futuro inmediato que podemos y debemos verificar. Dijo que estos eventos tendrán lugar entre el 20 y el 24 de diciembre de 2025. Son fechas específicas. No es un vago algún día. Son días concretos, y eso es muy intrigante porque no tendremos que esperar mucho para saber si David vio algo real o no. Tercero, el impacto emocional y psicológico. He entrevistado a muchas personas que han relatado experiencias espirituales. Algunas buscaban claramente atención, otras estaban confundidas, otras estaban profundamente traumatizadas por algo que no sabían cómo explicar. David no encaja en ninguna de esas categorías, no busca atención. De hecho, su familia es muy cautelosa a la hora de hacer pública la historia.
No está confundido. Su relato es claro y consistente. No está traumatizado. Ha sido transformado de una manera profunda y positiva. Hay una gran diferencia entre una persona perturbada por lo que ha experimentado y una persona profundamente cambiada para mejor por lo que ha experimentado. Y es por eso que, como predicador, debo decir lo siguiente. Aunque no puedo probar con absoluta certeza científica que la experiencia de David es real, la evidencia indirecta es extraordinariamente fuerte. Y si existe siquiera la posibilidad de que lo que este niño vio sea cierto, entonces todos los que escuchen esta historia tienen la responsabilidad de tomarla en serio. Porque si David tiene razón, si esos 5 días de diciembre serán realmente el catalizador del evento más transformador de la historia humana, no podemos simplemente encogernos de hombros y seguir como si nada hubiera pasado. Ahora veamos las implicaciones más amplias de lo que David vio. No es solo una historia interesante sobre un niño con una experiencia cercana a la muerte. Es potencialmente una advertencia sobre algo que afectará a todos en el planeta. Jesús le dijo a David que el mundo está dormido. Es una declaración muy fuerte. ¿Qué significa estar espiritualmente dormido? Significa vivir la vida sin conciencia de la realidad profunda que se esconde bajo la superficie. Significa aceptar una narrativa materialista. Eso es todo. Somos solo cuerpos en un universo físico sin un propósito real, excepto el que nosotros inventamos. Para las personas religiosas, significa convertir la fe en un conjunto de rituales y doctrinas que repetimos, pero que no transforman nuestro estilo de vida. He visitado cientos de iglesias en todo el mundo y he visto lo mismo una y otra vez. Muchos son buenas personas, sinceramente convencidas de que siguen a Dios, pero en realidad siguen una versión domesticada y estéril de la fe que no les cuesta nada. No hay riesgo, ni compromiso real, ni cambio radical, solo asistencia regular, rituales familiares y un código moral básico. Eso no es fe viva, es religión muerta. Y según las palabras de David, Jesús está a punto de sacudir todo eso. Nos obligará a todos a confrontar la realidad de su existencia. Será imposible permanecer dormido. En esos 5 días, la realidad espiritual será tan evidente e innegable que cada persona tendrá que tomar una decisión consciente. O abrir su corazón a la verdad o cerrarlo deliberadamente. No habrá término medio. No se podrá ignorar. La vida no será la misma que antes. Habrá que tomar una decisión. Alguien podría preguntar, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué forzar una decisión? Pero esto no es una imposición, es la esencia de la verdadera libertad. Dios nos dio libre albedrío. Eso significa que podemos elegir creer o no creer, seguirlo o rechazarlo. Pero para que la elección sea verdaderamente libre, debe ser informada. Necesitamos saber exactamente qué estamos aceptando o rechazando. Durante siglos ha sido fácil decir, no sé si Dios existe o no he pensado en ello. Pero si David tiene razón, esa excusa desaparecerá. En esos 5 días todos sabrán que Dios es real. La evidencia será abrumadora y entonces quizás por primera vez la elección será plenamente consciente. ¿Abro mi corazón o lo cierro? Dios no obliga a nadie a amarlo, solo se muestra tan claramente que ya no se puede negar. ¿Qué hará cada uno con esa información? Será una decisión enteramente personal. David también habló de los niños. Jesús le dijo que los niños son clave porque sus corazones son más puros. No están corrompidos por años de cinismo, materialismo y duda. Cuando ven lo sobrenatural, lo aceptan. Cuando sienten la presencia de Dios, no la diseccionan racionalmente hasta matarla, simplemente la reciben. En mis años de ministerio he visto esto una y otra vez. Cuando Dios se mueve, los niños son los primeros en creer.
Y creo que no es una coincidencia. Durante esos 5 días tendrán un papel especial. Serán los primeros en ver ángeles, en sentir el movimiento de Dios, en decir a sus padres: «Mira, algo increíble está sucediendo, ¿no lo sientes?». Y los padres tendrán que decidir si confían en la percepción espiritual de sus hijos o la descartan como mera imaginación infantil. Esto también será una prueba. Requerirá humildad reconocer que un pequeño puede ver la verdad espiritual más claramente que nosotros, con todos nuestros estudios y experiencia. También debemos hablar de las iglesias. Lo que David vio sobre las iglesias en esos días debería preocupar profundamente a cualquier líder cristiano. La visión fue clara. Las iglesias se dividirán en 2 categorías: las que permiten que el Espíritu de Dios se mueva libremente, trayendo sanación, transformación y vida auténtica, y las que están tan apegadas al control y a las tradiciones que se opondrán activamente a lo que Dios está haciendo. Y lo más grave es que ambos grupos se llamarán a sí mismos cristianos. Ambos citarán la Biblia. Ambos afirmarán seguir a Jesús, pero algunos experimentarán la realidad viva de su presencia, mientras que otros solo tendrán la cáscara vacía del ritual religioso. ¿Cómo sabemos de qué lado estamos? David dio algunas pistas. En las iglesias donde Dios realmente se mueve, habrá lágrimas genuinas de arrepentimiento, no sentimentalismo manipulado, sino un reconocimiento honesto de que hemos estado jugando a ser iglesia en lugar de buscar a Dios. Habrá una verdadera unidad entre los creyentes, no una uniformidad forzada, sino una comunión nacida del amor, porque todos han experimentado el mismo toque de Dios. Habrá sanaciones físicas, manifestaciones tangibles del poder de Dios que no se pueden explicar de forma natural. En las otras, espiritualmente muertas, el énfasis estará en el orden y el control. Los líderes estarán más preocupados por preservar su autoridad que por someterse a la voluntad de Dios. Cualquier manifestación demasiado emocional o sobrenatural será criticada. Advertirán sobre el engaño y las falsas señales, no porque sean necesariamente falsas, sino porque están tan desconectados del espíritu que ya no reconocen lo que es auténtico. Lo más trágico es que expulsarán a aquellos que realmente están experimentando a Dios, acusándolos de causar problemas y división. Jesús llamó a tales líderes lobos con piel de oveja. Eso es devastador. Personas en posiciones espirituales que, creyendo que están protegiendo, en realidad alejan a las ovejas de la voz del buen pastor. La historia se repite. Los fariseos persiguieron a Jesús porque no encajaba en sus expectativas del Mesías. La Iglesia institucional persiguió a místicos y visionarios porque desafiaban el statu quo, y volverá a suceder en esos 5 días. Los terremotos del 22 de diciembre ilustran muy bien esta realidad. No son solo catástrofes, son señales, manifestaciones físicas de una conmoción espiritual. El hecho de que las personas reunidas en oración estuvieran bajo protección no fue porque fueran mejores, sino porque habían puesto sus corazones en obediencia, poniéndose bajo la cobertura de Dios. Es el mismo principio que vemos en el Éxodo cuando las plagas cayeron sobre Egipto, pero el pueblo de Dios fue preservado. Los reporteros no podían entenderlo y hablaban de coincidencia. Aceptar la protección sobrenatural sería admitir que el universo no es solo un sistema mecánico sin sentido, sino que existen fuerzas espirituales. Y hoy en día, muchos medios de comunicación están comprometidos con un materialismo que descarta lo sobrenatural desde el principio. Pero según el testimonio de David, en esos días la evidencia será tan abrumadora que incluso los escépticos más duros se enfrentarán a la posibilidad de que haya algo más. La aparición visible de ángeles es otro aspecto fascinante. He escuchado historias de encuentros con ángeles durante años. Siempre hay patrones.
Aparecen en momentos de crisis o de cambio profundo. No suelen mostrarse a quienes los buscan obsesivamente, sino a quienes simplemente están abiertos. Los niños los ven con más frecuencia que los adultos. En esos 5 días, según la visión, el velo entre lo visible y lo invisible se volverá más delgado. Lo que siempre ha estado ahí, pero oculto para la mayoría, se volverá visible. Eso causará una crisis para muchos. Después de ver un ángel, después de experimentar algo claramente sobrenatural, uno ya no puede vivir cómodamente en la negación. Toda la concepción de la realidad tendrá que ser reconstruida. Para algunos será liberador. Finalmente, una confirmación de que no están locos y que lo que han sentido en su espíritu era real. Para otros será aterrador, porque tendrán que reconocer que han vivido basándose en una visión incompleta y, en el fondo, equivocada de la realidad. El 23 de diciembre, cuando David vio a ateos volviéndose a Dios, a criminales arrepintiéndose, a políticos renunciando, esa fue la gran cosecha. La cosecha no es algo violento o forzado. Es el momento en que lo que creció en secreto sale a la luz y se recoge. Dios ha estado trabajando en los corazones de millones de personas durante años, décadas, toda una vida sembrando, regando, esperando. La mayor parte de ese trabajo ha sido invisible en el subconsciente, entre bastidores. En esos 5 días, ese trabajo dará sus frutos. La gente tendrá momentos repentinos de claridad. Se despertarán, mirarán hacia atrás y verán cómo Dios los ha guiado incluso cuando no lo sabían, incluso cuando lo rechazaban. Y ese reconocimiento será tan fuerte que ya no podrán resistirlo. Caerán de rodillas, llorarán, se arrepentirán, entregarán sus vidas a algo más grande que ellos mismos. Eso es exactamente por lo que hemos orado todos estos años. Pastores, evangelistas, verdaderos cristianos clamando por un gran avivamiento, por una cosecha de almas. Pero Jesús dijo: necesito ayudantes, gente que no tenga miedo de decir la verdad. En esos días habrá mucha confusión, muchas voces contradictorias. Falsos maestros intentarán aprovecharse. Los escépticos intentarán desacreditarlo todo. Los sistemas religiosos querrán controlarlo. En medio de ese ruido, Dios necesitará hombres y mujeres dispuestos a declarar quién es Jesús, qué está haciendo y qué espera de nosotros. Sin diluir el mensaje, sin endulzarlo para hacerlo cómodo. Eso requerirá valor, porque la verdad te convierte en un objetivo. Aquellos que se aferran a sus mentiras atacarán. Las estructuras establecidas se sentirán amenazadas e intentarán silenciarte. Los gobiernos ávidos de control podrían etiquetarte como peligroso. Sin embargo, Jesús dijo que es precisamente a ese tipo de persona a la que usará para guiar a otros a través de la tormenta. El 24 de diciembre, ese estallido de luz desde Jerusalén es profundamente simbólico. Jerusalén ha sido el centro espiritual del mundo durante milenios. Allí Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Allí se construyó el templo de Salomón. Allí Jesús fue crucificado y resucitó. Allí, según muchas profecías, tendrán lugar eventos clave del fin de los tiempos. Que la manifestación final de la presencia de Dios en esos 5 días provenga de allí no es una coincidencia. No se trata solo de luz física, es una manifestación tan intensa de la presencia de Dios que todo el planeta se verá envuelto en ella. Y lo más importante, todos lo sentirán, creyentes y no creyentes, religiosos y no religiosos. Para algunos será como volver a casa después de toda una vida de vagar sin rumbo. Paz, amor, comprensión, seguridad, todo lo que el alma buscaba sin saberlo. Para otros será terror, porque tendrán que enfrentarse a la realidad de que Dios es real, de que hay un juicio, de que nuestras decisiones tienen consecuencias. La separación,
será total. Aquellos que reciban la luz irradiarán literalmente algo que no se puede fingir: paz en medio del caos, alegría en la incertidumbre, amor en medio del odio. Aquellos que rechacen la luz se volverán más oscuros, más agresivos, más desesperados. Será una especie de punto de no retorno, al menos en lo que respecta al camino fácil. Jesús le dijo a David que después de esos días todavía será posible llegar a él, pero mucho más difícil. Las líneas estarán trazadas, los bandos definidos, y el tiempo de la comodidad espiritual habrá terminado. Por eso el momento es ahora. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, hazlo ahora. No esperes a diciembre. No esperes a que algo extraordinario te sacuda desde fuera. Hazlo en silencio, en lo profundo de tu corazón, por libre elección. Di sí a Dios. Pídele que entre en tu vida, que te perdone, que te transforme, y lo hará. Te ha estado esperando. Si eres creyente, pero tu fe se ha enfriado, reaviva la llama. Vuelve a tu primer amor. Recuerda dónde comenzó tu camino de fe. Deja que se vuelva real y vivo de nuevo. No te conformes con un cristianismo mediocre cuando Dios te ofrece algo extraordinario. Si eres un líder, examina tus motivos. ¿Estás sirviendo a Dios o construyendo tu propio reino? ¿Estás guiando a la gente hacia Él o inadvertidamente alejándola? ¿Estás listo para lo nuevo de Dios? ¿O estás tan apegado al orden y al control que terminarás resistiendo su movimiento? Es un tiempo para la honestidad, un tiempo para arrepentirse si es necesario, un tiempo para alinearse con los propósitos de Dios. Seas quien seas y estés donde estés en tu viaje, este mensaje es para ti. David, un niño de 7 años, fue llevado al cielo y regresó con una advertencia y una promesa. La advertencia: el tiempo se acaba, la gran separación está cerca. Tienes que elegir un bando. La promesa: si eliges a Dios, si abres tu corazón, si caminas en la luz, no tendrás nada que temer. Estarás bajo su protección. Él te guiará. Experimentarás su amor como nunca antes lo has conocido. Serás parte del mayor movimiento de Dios en la historia. Son las palabras de un niño, sí, pero creo que detrás de ellas se puede escuchar la voz de Dios hablando a través de ese niño, y si me equivocara, si esto no fuera una visión auténtica, no perdemos nada preparándonos. Nos acercaremos a Dios, profundizaremos nuestra fe, fortaleceremos nuestras comunidades y viviremos con más propósito. Pero si es verdad, si David realmente vio lo que se avecina, entonces aquellos que se preparen estarán listos para el momento más importante de sus vidas. El 20 de diciembre está a solo unas semanas de distancia. Ese es el primer día en que, según la visión, todo comienza a cambiar. Usa estas semanas sabiamente, no las desperdicies en distracciones o negación. Concéntrate en lo que importa. Busca reconciliarte con los demás. Confiesa tus pecados. Busca a Dios con todo tu corazón. Pon una buena base para que cuando vengan las tormentas, y según David vendrán, te mantengas firme sobre la roca. El mundo como lo conocemos terminará. Un nuevo mundo nacerá, y tienes la oportunidad de ser parte de ese nacimiento. Esta es la visión de David. Este es el mensaje de Jesús a través de un niño. Tómalo en serio, compártelo con otros, prepárate y sobre todo, abre tu corazón, porque lo más grande que podrías experimentar puede estar a solo unas semanas de distancia. Aquellos que estén preparados lo encontrarán con alegría. Aquellos que no, serán sacudidos hasta sus cimientos. La decisión es tuya. El momento es ahora, y el futuro de tu alma puede depender de lo que hagas después de escuchar estas palabras.